cuando una persona pasa por realmente el altar del holocausto, como la cruz, donde ya terminé mi viejo hombre juntamente con Cristo, ya no vivo yo en el ministerio, porque nosotros a veces tenemos muchas tribulaciones, aflicciones en nuestro corazón. Todavía mí mismo no ha terminado. ¿Quién nos ayuda? La cobertura de la iglesia. Ya hoy en día muchos cristianos ya saben, Cristo murió por mí. Él llevó todos mis pecados. Ya soy hijo de Dios, pero me gusta el mundo. No, sí, yo puedo seguir, pero no puede así en esa manera. Ya mi viejo hombre fue crucificado en la cruz. ¿Cómo? Un muerto, ¿cómo puede amar un muerto? Y un muerto todavía no me parece, no quiero, no estoy de acuerdo. Continuamente que sale, yo, mi punto de vista no me parece, no quiero. Continuamente, todavía no ha terminado de su ego de sí mismo. Recibimos, Jesucristo es mi único Salvador. Recibimos la vida eterna, pero adentro de mi corazón no ha pasado por la cruz, no ha pasado por el altar, no ha quemado mi viejo hombre, y entonces todavía está vivo. Cada rato cuando llega algún momento, mi viejo hombre se levanta, me reclama, no me permite avanzar. ¿Por qué? Mi ego todavía está vivo. Por eso muy importante en nuestra vida de creencia, cómo puede avanzar delante de Dios. Ahora, el altar del holocausto, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, sufrió por nosotros, Él cargó encima de su carne toda nuestra condenación del pecado. Por eso, primero, y el altar del holocausto es también la madera de acacia. Luego estaba cubierto por el bronce, absolutamente cubierto total. La Biblia, como nos habla, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con su carne. Luego, encima de su carne, Él cargó el juicio de Dios en vez de nosotros. Por eso, desde aquí, al principio yo le expliqué, en el tabernáculo sale dos tipos de altar. Altar del holocausto, el sacrificio de Cristo. El altar del incienso, nuestro Señor Jesucristo, cómo recibía también esa gloria de Dios. Por eso sale dos tipos de altar. Sacrificio también recibió la gloria de Dios, nuestro Señor Jesucristo, como altar del incienso. Cuando Él vino a este mundo, cómo recibía sacrificio en vez de nosotros. Además, muy interesante, hay 4 cuernos. Primero, 4 cuernos, ese es el poder. Hoy en día Satanás quiere arrancar este poder. ¿Cuál es el poder para la iglesia, para los cristianos? La cruz. Hoy en día hay evangelio dulce. Todo bien, como estilo de motivaciones, ¿cierto? Incentivar. Muy parecido, ¿cierto? Porque mezclando la palabra. Pero la palabra de Dios también nos habla. ¿Quieres ser discípulo de mí? Niéguese. Despójese de sí mismo. Luego ponga mi yugo, mi cruz. Camine, sígueme. Hoy en día, ¿dónde está la vida de los cristianos? Cuando se niega, cuando se despoja de sí mismo. Hoy en día Satanás, ¿cómo está diciendo? Siga al Señor, pero no necesita la cruz. Adore a Dios, pero la cruz no. Ya es una enseñanza clásica. Ahora ya somos una generación diferente.
Ya nosotros, alegre, gozo, ya la iglesia como un club social, no es. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia nos permite la cruz. La cruz tiene el poder. Cuando nosotros tomamos la cruz, se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Hoy en día hay muchas iglesias, hay muchos cristianos, pero porque la iglesia, la palabra de Dios, no puede afectar al mundo. Al contrario, el mundo nos afecta. El mundo, ¿cierto?, nos lucha. Dios mío, eso, cuando nosotros miramos tanta tristeza, ¿de dónde viene el poder de cristiano? Cuando nosotros ponemos la cruz, el peso de la cruz, el peso del sacrificio nos sostiene para caminar. Por eso, cuando nosotros cargamos este yugo, Dios nos da la fortaleza. Holocausto, un lugar donde está acabando todos. ¿Dónde está todo acabando mi ego, mí mismo? Y esto olor grato delante de Dios. Ya tú moriste en la cruz. Ya tú no vives. ¿Quién vive? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Señor, no vivo. No vivo yo. Cristo vive en mí. A pesar de tener mi defecto, mi debilidad, caminaré. Glorificaré al Señor. Mi vida no para mí, para el reino de Dios. Así la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con su defecto, con sus debilidades, pero sin pecados. Tenía hambre y estaba cansado, pero Él nos conocía perfectamente. Como aquí, como la Biblia menciona, ¿cierto? Subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Estoy muy agradecido. Subirá cual renuevo delante de Él. Renuevo. Subirá cual renuevo. Pero ¿cómo está la forma? No hay parecer en Él, ni hermosura. La gente ni siquiera quiere mover, sin atracción. Así nuestro Señor Jesucristo vino por un propósito, para cargar toda la maldición encima de Él, para salvarnos. Muy interesante cuando hablamos aquí sobre el altar del holocausto, Dios quiere explicarnos. En Levítico capítulo 4, el versículo 27 en adelante, cuando una persona común, pueblo, cuando peca y luego se da cuenta, ay, Dios mío, yo cometí este pecado, necesita una ofrenda, ¿cierto? A través de en eso, ya, cuando trae una ofrenda, el versículo 9, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, la degollará en el lugar del holocausto. Ya nosotros tenemos que entender una cosa, cuando una persona cometía los pecados, no puede recibir el perdón, solamente pedir perdón, no existe en el Antiguo Testamento. Tiene que traer su ofrenda, luego tiene que traspasar por la ofrenda de mi expiación, traspasar mi pecado, esa ofrenda tenía que ser muertos. El versículo 31, y le quitará toda su grosura delante de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, el sacerdote la hará arder sobre el altar en el olor grato a Jehová, así hará el sacerdote expiación por él, será perdonado. Muy interesante, cuando él llegó, él tenía el pecado, pero después de pasar algún proceso, será perdonado.
será perdonado, no pedía perdón. Ay, perdóneme, yo hice yo hice otro. No por eso. Tenía que entregar un sacrificio, tenía que poner sus manos, traspasar. Ahora vamos a ver, por favor, un video. Y entonces, un hombre pecador traje una ofrenda. El sacerdote mira y chequea. No hay enfermedad sin defecto, así se puede. Entonces el hombre ya pone sus manos. Hay dos ideas. Uno es traspasar mi pecado, ¿cierto? Obviamente no se siente, pero con la confianza de Dios, por poner su mano, ahora la ofrenda ya tiene el pecado del pecador. Y luego un hombre lo degolla. ¿Eso qué significa? En vez de él murió, entonces el sacerdote todo sacrificaba. Gracias, mi Dios, por mi sacrificio. Tú me perdonaste. Hoy en día la gente, ¿cómo piensa? Tan fácil. Así la gente cree que solamente, ay, yo le pido perdón, Dios me perdona. Y entonces solamente le pido perdón, Dios me perdona para que Cristo murió por nosotros. Tenemos que comprender muy bien, ofrenda por el pecado de la gente común, imposición de manos. Por medio de imposición de manos, realmente traspasaba por el sacrificio. Por medio del sacrificio, Dios me perdonó sobre la condenación del pecado, porque la Biblia, ¿qué dice? Entonces, la vida, ¿dónde está? En la sangre. Vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Por eso, en vez de morir, Dios nos permitió esa ofrenda que muriera por nosotros. En vez de nosotros, murió por nosotros. Y entonces, por medio de la sangre, casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, el versículo 22. No por mi esfuerzo, sino por el sacrificio. Por eso, ofrenda por el pecado de la gente común, imposición de mano, ofrenda de sacrificio, sangre, altar del holocausto. Pastores, líderes, muy importante, ¿por qué sale la imposición de manos en los procesos de toda la expiación? Porque la imposición de manos significa entregar, transferir, igualdad. Eso es la norma de Dios. En Antiguo Testamento, así Dios nos explicaba. Mira, aquí en Levítico, yo voy a entregar una norma para ustedes. Si tenía el pecado, tiene que traer una cabra, una oveja, para traspasar tu maldad. Entonces morirá en vez de ti. Pero muy interesante, Jeremías capítulo 17, el versículo 1, ¿cómo está escrito? El pecado de Judá. Escrito está con cincel de hierro con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aquí está el arca y está el altar del holocausto. La Biblia, ¿cómo está escrito? Encima de los cuernos, ya yo escribí sus pecados. Porque cuando una persona peca delante de Dios, ya 2 lugares está escrito sus pecados. Uno es en mi corazón, otro es encima de los cuernos. Porque la Biblia, ¿cómo está escrito? Dios dice, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Un día mi pastor me explicaba, Daniel, abra los ojos. Tú tienes que ver cuando el humano comete el pecado. Dios tiene 2 registros de nuestro pecado. Uno es los cuernos
del altar del holocausto, otro es tus corazones. Y entonces, cuando el sacerdote, ya cuando sacrificaba, él untaba la sangre que había recibido, había sido muerto por el pecado de un hombre, ya untaba. ¿Por qué? Ya encima de ese cuerno, cuando untaba la sangre, no podía condenar más. Nosotros leemos la Biblia, pero a veces no escudriñamos. Un día mi pastor me explicaba, Daniel, tú tienes que ver por qué Cristo murió por usted. Porque antes yo también iba a la iglesia, desde niño, siempre. Yo nací en Corea, Seúl, una iglesia grande. Yo iba, grande, la época 1970, yo entraba en un estadio, una iglesia grande. Yo aprendía la palabra, pero yo no podía quitar una cosa. Cristo murió por mí, pero ¿por qué soy pecador? Y luego, todos los días yo le pedía perdón para limpiar mis pecados. Mi madre me llevaba. 5 de la mañana, levántate, vamos a la iglesia. Mamá, estoy cansado. Dios te dará la fortaleza, levántate. Ay, Dios. Ella me dice, el invierno, verano, no importa, me levantaba. Durante la vacación, mi adolescencia, vacación, a la casa de la oración, una semana. Con ayuno con mi madre. Ay, Dios. Mi madre, todavía yo recuerdo mucho su corazón. Cada viernes, ella tenía un negocio. Cada viernes ella iba al banco. Cambiaba dinero nuevo, su ofrenda, su diezmo, así siempre. Cada sábado, 9 de la noche, mi madre tomaba poco de agua. Luego, ella planchaba. ¿Qué planchaba? Su ofrenda, diezmo planchaba. Imagínense, el viernes ella fue al banco, se retiró billete nuevo, billete nuevo, olor de galleta, algo nuevo. Ay, qué olor, güey. Mismo billete, ese dinero, sábado 9 de la noche. Mi ofrenda, mi diezmo. Ay, todavía este corazón, yo guardo. Estoy muy agradecida por ella. Para mí es un honor. No importa cuánto cifra. Señor, mi diezmo. Señor, mi ofrenda. No importa cantidad. Es importante. Dios me ha dado la fuente del trabajo. Reconocer. Diezmo, reconocer mi vida, mi trabajo. Gracias tú me has dado. Ofrenda el agradecimiento. ¿Cuánto vale la vida de mis hijos? ¿Cuánto vale la vida de mi esposa? ¿Cuánto vale la vida de su esposa? $5,000? De ninguna manera, no hay precio. Nosotros tenemos también ese agradecimiento. Ella siempre me llevaba. Siempre yo le pedía perdón, pero yo no podía quitar esa condenación del pecado. Yo estaba preparando ingresar a la Universidad de Teología. Aquel día yo estaba vagando en la calle. 7 de octubre de 1985, yo me encontré un seminarista. Él me habló, joven, ¿ya usted nacido de nuevo? Yo soy cristiano, pero yo quiero escuchar. Él me explicó en la calle 1 hora cómo está el punto de vista de Dios a mí. Cuando yo escuchaba, ay Dios, tengo problema. Yo quiero algo saber, porque yo iba a la iglesia, siempre me he crecido. Yo consideraba era hijo de Dios, pero no podía quitar este pecado, este peso en mi corazón. Algo estaba chocando mucho en mi corazón.
7 de octubre, primera noche yo fui a una campaña, escuché San Juan capítulo 5, un hombre enfermo por 38 años. Cuando mi pastor predicaba, yo nunca había escuchado este tipo de presentaciones. Aquella noche un pastor me abrió la Biblia. Él me explicó el plan de la salvación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios me llevó todo mi pecado. El pastor me ayudó a comprender. Aquí en Levítico capítulo 4 está hablando a través de un sacrificio. Tenía que pagar, no pedir perdón. Por eso un Cordero de Dios vino al mundo por nosotros. Jeremías capítulo 17, el versículo 1, nosotros leímos, ¿cierto? Porque yo pensaba por medio de pedir perdón, yo podía solucionar, pero mis pecados fueron perdonados por el sacrificio de Cristo. Cuando nosotros entramos el tabernáculo, pasamos por la puerta, sí o sí, yo tengo que pasar el altar del holocausto. ¿Eso qué significa en eso? Tengo que pasar por la cruz. Ya mi viejo hombre murió en la cruz. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Todos los utensilios de bronce. Luego hay sacrificio, ¿cierto? Ellos trajeron buey, ellos trajeron a través de todo sacrificio, ¿cierto? Los sacerdotes organizan, ¿cierto? A los animales para el sacrificio en el patio. Ellos preparaban, ellos todo organizaban. Y al final, desde el altar del holocausto, todo le entregaban. A través de la cruz, el Señor llevó todo nuestro sacrificio. Realmente desde el altar ya nos mostró cómo su sacrificio no es en vano, murió por nosotros. Aquí hay un punto muy interesante. En este también, el altar del holocausto, cuando caminaban, ellos tienen 2 varas. Ahora, nosotros miramos, ¿cierto? Hay 2 varas. Siempre ellos tenían que poner 2 varas cuando viajamos. ¿Eso qué significa? Ese 2 varas, ¿qué es? Encima de sus hombros. Cuando ellos lo caminaban en el desierto, siempre 2 cosas tiene que cargar. Uno es sacrificio de Cristo, la resurrección del Señor. Dios nos ha dado esa bendición muy grande. Sin sacrificio de Cristo, sin resurrección del Señor, nosotros no podemos lograr esa salvación, esa justificación de Dios tan grande en nuestra vida. Pero también muy interesante, cuando y en él también el altar del holocausto, este fuego ellos no encendieron, este fuego que vinieron de Dios. Dios así comenzó, y a través de en esto Dios también nos muestra de verdad ese juicio, sacrificio de Cristo realmente perfectamente por nosotros. Ahora vamos a ver un versículo, Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 24. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados.
llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Desde la cruz yo morí juntamente. Ahora la potestad del pecado no va a manejar mi vida. Alguien me pregunta, pastor, entonces usted no peca. Lamentablemente, cuando mi pensamiento me domina, sí, peco. Mientras lamentablemente tiene el cuerpo y la carne pecaminosa nos engaña. Por eso llenamos Cristo, llenamos por la palabra de Dios en nosotros. Recordamos, Señor, yo morí juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Daniel no vive. Cristo vive en mí. Como Cristo vivía, como Cristo hablaba, como Cristo pensaba. Por eso necesitamos la cobertura de la iglesia. En nuestra vida de creencia hay 4 puntos importantes. Uno es tener la confianza de la palabra de Dios. En nuestro ministerio también, muy importante para los pastores, tener la confianza en la palabra de Dios. Segundo, tener la cobertura de la iglesia. No solamente tener la confianza de la palabra de Dios, importante la cobertura de la iglesia. Tercero, la guía del siervo. Cómo mi siervo me guía, me lleva. Y cuarto, es importante la comunión con mis hermanos. Hay 4 puntos, como si fuera el cimiento, las columnas, las vigas. En nuestro ministerio también, solo no puede avanzar. Y entonces, Dios cómo trabaja en la vida de nosotros, mientras nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra del Señor nos da la visión. Esa visión, no solamente tener, la visión funciona como una semilla. Y esa visión, esa semilla, ¿cómo se manifiesta? Cuando mi corazón se conecta con la cobertura de la iglesia, ya se manifiesta como la pasión de Cristo. Y luego mi corazón se conecta con la guía del siervo, este poder se convierta a acciones. Hay 3 puntos: visión, pasión, acción. Luego la vida de creencia no es yo tengo que tomar la decisión, yo tengo que hacer tengo que hacer. No es eso. Yo debo hacer, yo tengo que hacer. Está muy cansado, agotado. Aquí en Perú, yo también trabajo con varios pastores. Siempre le pido, pastor, solo no funciona, solo no se puede hacer. Pastor, nosotros tenemos que entender. Ejemplo aquí. Pastores, un día visiten a Lima con Pastor Noé. Voy a invitar ceviche original. También chupe de pescado, mi favorito. También arroz con patito norteño. Aquí también voy a invitar. Un día que venga, cuando termine esta pandemia, con Pastor Noé nos visita a Lima. Siempre le pido a mi esposa, mi amor, antes de salir de Perú, aprenda bien cómo hacer ceviche, cómo va a preparar cuy con salsa picante, ya vamos a preparar. Y vamos a preparar ese chupe de pescado, así todos. Ella tiene que aprender. Ministerio, mucho más. Servir a Dios, mucho más. No solamente un concepto, no solamente tiene que buscar adentro de la respuesta, no es. Nosotros estamos orando a Dios, abrir una iglesia, 100 iglesias aquí en Perú. Todavía falta. Nosotros, con la ayuda de Dios, abrimos, luchamos. Aquí actualmente nosotros aquí en Perú hay 25 iglesias, nos quedan 75. Yo vivo con los seminaristas, ellos viven conmigo,
desde 5 de la mañana, ya comenzamos a leer la Biblia. En el estudio ellos vienen, 4:30, ya sentamos, leer. Leer, leer, leer y leer. Pastor, yo quiero entender la Biblia. Ay, yo le enseño un secreto. Sí. ¿Cómo? Lea. Ay, pastor, no hay otra opción. No hay otra. Lea, lea, lea y lea. No hay otra cosa. No busque un camino fácil. Esto es. Nosotros, desde 5 de la mañana, los ministros viven conmigo. Desde 5 de la mañana sentado, leer. Cuando nosotros dormimos, antes de dormir, leer. Pastores, muy importante para la vida cristiana, antes de dormir media hora, después de levantar 2 horas, muy importante. Muchos cristianos, antes de dormir, ay, no tengo sueño. Luego, mirando película, mirando unas... Cuando usted tiene esa costumbre, las imágenes, todo se quedan de su cerebro. Las imágenes impiden, se quedan 72 horas. Cuando yo duermo, mi cerebro comenzó a archivar, todo trabajar. Guarda documentos, sonido, imágenes, todo guardan. Y luego ya físicamente está durmiendo, pero mi cerebro está trabajando. Ya nosotros sabemos muy bien, adentro de nuestro cuerpo, ¿qué órgano gasta más energía? Cerebro. Una persona cree en Dios, antes de dormir, media hora antes, deja el tiempo para descansar. Leer la Biblia, leer alguna lectura de los libros del pastor, descansando. En el caso mío, nosotros tenemos todos los días, se llama la hora piadosa, 5:30. Los hermanos ya 5 de la mañana comenzó a conectar por Zoom. Siempre le pido a los hermanos, hermano, antes de encontrar con la gente, primero encuentra con Dios. Un músico quiere tocar buen sonido, tiene que afinar. Si no afina, ¿cómo puede dar buen sonido? Hermanos, entran la hora piadosa. Media hora nosotros compartimos comentario de Génesis. Cuando termina personalmente, va a orar, va a clamar a Dios. Muy importante, después de despertar, deje su celular lejos. Aunque usted no mira celular, no va a caer el mundo tranquilo. Ya primero tome la Biblia está más cerca de nosotros, celular más lejos de nosotros. Cuando te despierta, toma la Biblia, con la Biblia entra al baño, ahí. Luego cuando hay tiempo, leer. Madrugada 10 capítulos. Después de desayunar 10 capítulos. Después de almorzar 10 capítulos. Después de cenar 10 capítulos. Sin esforzar, ya va a avanzar una vez. La Biblia completa un mes va a avanzar. Luego, antes de dormir, muy importante para nosotros, tiene que organizar mañana qué punto urgente, qué punto importante, qué punto necesito, qué punto innecesario. Tenemos que distinguir, tenemos que seleccionar. Yo organizo mañana sí o sí urgente. Eso sí o sí mañana tengo que solucionar. Qué cosa importante, todos los días práctica. Leer, orar, anunciar, compartir, sí o sí. Como igual que nosotros chequeamos la salud, ¿cierto? Igual, chequeamos nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios nos menciona aquí, Levítico capítulo 9, el versículo 24. Levítico capítulo 9, el versículo 24.
Levítico capítulo 9, el versículo 24. Salió fuego de delante de Jehová, consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Este fuego, el humano no encendieron, el fuego vino. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo 100% por medio de nuestro Dios. Y luego es importante, Levítico capítulo 6, el versículo 12 y 13. Levítico capítulo 6, el versículo 12 y 13. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas. 12, perdón. Levítico 6, el versículo 12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Primero, no se puede apagar y el fuego continúa. El juicio de nuestro Señor y el poder de la cruz, sacrificio de Él, nunca se apagará. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, en la noche ellos también entregaban. Solamente en la noche no permitía sacrificar, pero en la noche ellos también entregaban también las ofrendas. Nuestro Señor Jesucristo vino. En el Antiguo Testamento, ellos preparaban la ofrenda de su expiación, ofrenda por el pecado. Obviamente, nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Él fue crucificado por nosotros, por mí. Murió por nosotros. Él fue crucificado, derramar su sangre, no por otra persona, por mí. Todavía alguna persona piensa, ay, soy pecadora, ay Dios. Ya vamos a pensar, yo tenía la deuda con el banco. Yo tenía, ejemplo, $30,000. Ah, Dios mío, ¿cómo yo hago? Y el banco me llama todos los días. Señor, ¿cuándo me va a pagar? Ya nosotros vamos a mandar la notificación. Ah, Dios mío, ¿cómo hago? Un día de repente mi padre escuchó. Daniel, ¿qué está pasando? Yo escuché, ¿eso es cierto? Ay, sí, papá. Yo invertí mal. Ahora estoy mal. No puedo dormir. Todos los días me llama. Me preocupa. ¿Qué tengo que hacer? Daniel, yo quiero ayudarte. Mándeme tu número de tu cuenta. Ay, Padre, gracias. Piense bien, ¿sí? Yo te ayudo. De repente mi padre mandó toda mi deuda a la cuenta y al banco. Y entonces yo necesito pagar otra vez porque él ya pagó todo. Él pagó perfectamente. Entonces el banco, ya mi padre me envió un voucher. Mira, aquí está, yo te pago. Gracias, mi padre. Le agradezco mucho. Gracias. Yo no pensaría, wow, él me pagó todo, otra vez voy a sacar el préstamo. Yo no pensaría en eso, porque como yo sufría tanto. Gracias, mi papá. Le agradezco muchísimo. Nosotros nacimos en este mundo con el pecado, pero nuestro Señor Jesucristo, como Él vino al mundo como un Cordero de Dios, en vez de nosotros, Él fue sacrificado. Él derramó su sangre por nosotros. Él fue sepultado, Él resucitó para entregarnos su justificación. Y para nosotros, ¿qué significa la cruz? Cuando nosotros observamos la cruz, lugar que Dios ganó, lugar que Satanás falló.
Hoy en día algunos cristianos hablan la cruz, pero adentro de su corazón no tiene esa victoria. Entonces siempre como piensa, ay, todavía, ay, Dios mío, soy pecadora. La Biblia no está hablando, la palabra de la cruz, el lugar que el juicio y expiación y está hecho el mismo tiempo. Estoy muy agradecido realmente. Y nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a entregar su vida. Dios nos entrega su justicia de Dios por la fe, no por mi obra. La cruz es donde Jesús fue abandonado. Realmente para entregar su vida hacia nosotros. Pastores, pastoras, estoy muy agradecido en esta ya tarde. Aunque no es todo suficiente, yo espero que algunas partes también para pastores podrían servirle. Mañana también compartiremos la parte de fuente de bronce. Continuaremos también. Dios nos permite continuamente, mañana, poco más con más velocidades. Lugar santo, el candelero de oro, también la mesa del pan, el altar del incienso, las cubiertas también. Con la ayuda de Dios, nosotros así avanzaremos. Estoy muy agradecido por la paciencia de los pastores. Yo anhelo entre nosotros, Cristo se queda en nuestros corazones. Voy a orar para terminar. Gracias. Gracias, Padre, por esta mañana. Tú nos has dado esa bendición tan grande a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, el altar del holocausto es un reflejo de la cruz. También nuestro Señor Jesucristo vino. Tú recibiste toda nuestra maldición encima de tu carne. Padre Celestial, por tu sacrificio, tú nos permitiste, Señor, la vida eterna, también la justicia de Dios. Ten compasión, cada siervo, sierva, cada hermano, hermana, líderes. En nosotros, Señor, solamente establezca nuestro Señor Jesucristo. Tú eres nuestra fuente de la vida. Ahora nosotros confesamos delante de ti, ya no vivo yo, Cristo vive en nosotros. Gracias, Señor. Tú nos has dado el poder para vencer la potestad del pecado. Nuestro corazón, tiempo, nuestro trabajo, servicio, solo para la gloria del Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Te alabamos. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.